tal, amigos de la Caravana Mecánica Online? Nuevamente con ustedes, Sergio Barajas, y un gusto saludarlos nuevamente aquí transmitiendo estos cursos de capacitación en la Caravana de Mecánica Online. Estas capacitaciones nos dan la oportunidad de llegar a ustedes, a más de ustedes, y sobre todo en más lugares en el mundo prácticamente. Agradecemos mucho su tiempo, la atención que nos prestan. Sabemos que estas pláticas les ayudan a ustedes en el día a día de su trabajo, y precisamente estamos buscando nuevos temas, nuevos contenidos para que ustedes puedan seguir acompañándonos, prestándonos un poco de su atención y sobre todo compartiendo estos cursos con sus conocidos, dándole like, dejando sus comentarios en la página de Facebook de donde estamos transmitiendo. Pues bien, ahora nos encontramos con nuestros amigos de Ozun y vamos a tener un nuevo tema el día de hoy que vamos a ver, patrocinado obviamente por Ozun, que es el de la operación del sistema de aire acondicionado automático. ¿Sale? Hoy en día sabemos que las tecnologías del aire acondicionado ya son un poquito más complicadas de lo que eran antes. Hoy, con el simple hecho de apretar un botón, ya no tenemos nada más que hacer. Obviamente también existen todavía los conjuntos de aire acondicionado normales o los clásicos, en el cual obviamente seleccionamos una temperatura manualmente, seleccionamos una velocidad de lo que es el ventilador también manualmente, y ya después de cierto tiempo a lo mejor nos da frío y pues tenemos que ajustar un poquito la temperatura o bajarle un poquito al ventilador porque está echando demasiado aire, etcétera. ¿Por qué? Porque ya alcanzamos la temperatura deseada dentro de la cabina. Hay ahora sistemas de aire acondicionado que esto lo hacen de forma automática, pero no es tan sencilla su operación y hay una serie de elementos que están que influyen o que intervienen en lo que es la selección de temperatura, y el día de hoy vamos a hablar un poquito de ellos superficialmente a lo mejor, pero la intención es que ustedes conozcan todos el funcionamiento, qué es lo que toma en cuenta el sistema de aire acondicionado automático para estar operando, y sobre todo si nos da un poquito de tiempo vamos a ver un poquito qué son las fallas y cómo resolverlas en estos casos. ¿Sale? Pues bien, vamos a empezar con algo que son un poquito de conceptos básicos de lo que es el aire acondicionado. Vamos a empezar con lo que son los conceptos de presión. ¿Qué es la presión? Pues una magnitud física, que es una fuerza aplicada sobre una superficie o una fuerza distribuida sobre esta superficie. ¿Qué es el volumen? Pues el espacio ocupado por un cuerpo. ¿Sale? Yo ocupo un volumen mayor que cualquier otro, ¿verdad? Pero eso es a lo que se refiere el volumen. También la temperatura es otra magnitud física y se refiere a la cantidad de energía térmica o calor poseída por un objeto. ¿Sí? Esta temperatura puede transmitirse a otros objetos o al mismo objeto o al mismo cuerpo, a diferentes zonas del mismo cuerpo. ¿Cómo transferimos el calor? Pues es bien simple. Siempre hay que tomar en cuenta que el calor siempre fluye de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. O sea, hace que cuando tú abres una ventana de tu casa, no está entrando el frío, está saliendo el calor de tu casa. ¿Sale? Porque la mayor temperatura la tienes dentro de tu casa, y cuando te abres la ventana, ese calor sale y continúa fluyendo hasta que ambas temperaturas sean iguales. Ahora que si estás en Acapulco y tienes el aire acondicionado prendido, ¿sale? El calor va a fluir de la parte de afuera, que es más frío, hacia la parte de adentro de tu casa, ¿sale? Y esto continúa fluyendo hasta que ambas temperaturas son iguales. Bien, ¿cómo se da la transferencia de calor? Puede ser por conducción a través de algún cuerpo, algún metal. ¿Vale? Tú cuando calientas por ejemplo el sartén para hacer el desayuno, pues obviamente estás utilizando la conducción para transmitir calor. También es por convección, que es obviamente cuando tú calientas por ejemplo el aire dentro de un globo.
Esa transferencia de calor se llama convección o por radiación. Normalmente, por ejemplo, cuando tú pones el calentador de tu cuarto porque hace mucho frío, tú pones a calentar un cuerpo y ese cuerpo emite calor y ese calor se emite por radiación. ¿Vale? También hay que considerar mucho lo que es la parte de las leyes físicas de los gases. ¿A qué se refiere? Para el aire acondicionado normalmente utilizan 3 leyes que se refiere a lo que son las presiones de gases. Una es la ley de Boyle, que se refiere a que a mayor presión va a haber a mayor presión con una temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué es esto? Que a mayor presión va a haber menor volumen de gas. La ley de Jacques-Charles también se refiere a lo que es la temperatura con relación a lo que es el volumen de gas. Dice, a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas aumenta de manera directamente proporcional al aumentar su temperatura absoluta. ¿Qué es esto? Que a menos temperatura tenemos menor volumen de gas y a mayor temperatura el volumen de gas se va a hacer más grande. Y la ley de Gay-Lussac, que también se refiere a lo que es la temperatura y la presión. ¿Qué es esto? Que a mayor temperatura de un gas, dentro de un volumen constante, la presión va a ser mayor. ¿Vale? Estos básicamente los términos básicos que utilizamos para un sistema de aire acondicionado, porque recordemos cómo trabaja. Aquí tenemos un sistema de aire acondicionado básico y tenemos ciertos componentes que vamos a identificar casi en todo lo que es, o casi en todos los sistemas de aire acondicionados automotrices. ¿Qué es esto? Un compresor, ¿sale? Este es así como que el corazón de lo que es el aire acondicionado, un compresor. Estos compresores pueden ser de desplazamiento fijo o de desplazamiento variable. También les vamos a ver un poquito el detalle de esa parte, ¿sale? ¿Qué es lo que hace el compresor? Toma el gas refrigerante, en este caso ya actualmente se utiliza el R134A, que es menos contaminante que el R12 que se utilizaba anteriormente. El R12 normalmente sí contribuyó mucho a lo que era el agujero de la capa de ozono. Se eliminó ese tipo de gas, aunque un poquito más eficiente, pero pues era altamente dañino para lo que es el medio ambiente. Se sustituye por el R134, que obviamente no daña capa de ozono y es mucho más amigable con el ambiente. Que agarramos este gas y lo que hace el compresor es comprimirlo, tal cual, pero como vapor a alta presión. ¿Vale? Cuando comprimimos este gas, tenemos vapor a alta presión, que es la línea azul, y ese vapor a alta presión, de acuerdo con la ley de los gases, también tiene una alta temperatura. La temperatura de este vapor es bastante alta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues enfriarlo un poquito. Nos vamos al condensador. Recordemos también que los estados de la materia o los estados puede ser líquido, sólido y gaseoso, ¿vale? Lo que es pasar del estado de gaseoso al estado de líquido se le llama condensación, que es exactamente lo que hace precisamente el condensador que tenemos en el motor. Nosotros metemos vapor a alta presión y aquí se da la primera transferencia de calor. El calor que hay dentro del vapor de alta presión, al momento que nosotros forzamos la entrada de aire fresco con un motoventilador a través del condensador, que es lo que hace que transfiere calor, pierde temperatura este vapor a alta presión, y al momento de perder temperatura el vapor se vuelve líquido, por eso se condensa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sale entonces líquido y seguimos teniendo alta presión aquí, ¿vale? Ese líquido de alta presión, si bien ya perdió algo de temperatura, todavía está suficientemente caliente como para poder enfriar el habitáculo interior de un vehículo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente hacemos un cambio de presión, ya sea a través de un tubo de orificio o a través de una válvula TXV. Ahorita vamos a ver el detalle de cada una de ellas. El tubo de orificio hace que este gas R134 cambie de alta presión a baja presión. Con ese cambio de
de presiones, simplemente con eso baja la temperatura. Teníamos entonces líquido a alta presión caliente, ahora tenemos líquido a baja presión frío. Así en líquido entra hacia el evaporador, como su nombre lo menciona, va a hacer que el líquido pase a estado gaseoso. ¿Cómo lo hace? Haciendo la segunda transferencia de calor. ¿Qué calor vamos a transferir aquí? El calor que está dentro de la cabina del auto. Nosotros forzamos el paso de aire a través del evaporador, forzándolo con un motor soplador. El aire caliente va a pasar aquí, el calor se va a quedar aquí en el evaporador y va a entregar aire frío. Ese calor provoca que el líquido a baja presión se vuelva gas a baja presión o vapor nuevamente. Es como cuando nosotros ponemos nuestra ollita para café, prendemos la estufa, empieza a hervir el agua y obviamente se evapora cuando empieza a hervir el agua. ¿Sí? En este caso el gas R134 tiene un punto de ebullición muy bajo, aproximadamente menos 14 grados centígrados, para que entre en estado de ebullición y se vuelva vapor. Esta entrega de calor, aparte, también hay un intercambio de humedad. De hecho, muchos de los problemas de humedad o que huele a humedad o moho u hongos se da precisamente en el evaporador. Pero también puede pasar, o puede el mismo refrigerante R134 puede absorber algún tipo de humedad. Por ello, tenemos un acumulador secador. Aparte de que va a retirar lo que es la humedad del gas refrigerante, también sirve como un acumulador de aceite del compresor, que es lo que hace que entrega paulatinamente o poco a poco lo que es vapor a baja presión junto con aceite para el funcionamiento del compresor. El compresor tiene que ir lubricado, pero tampoco podemos entregar una cantidad excesiva de aceite, porque entonces estaríamos comprimiendo un líquido y obviamente los líquidos no son compresibles, por lo que se dañaría el compresor. ¿Sale? Esta es la función básica de lo que es el sistema de aire acondicionado, y obviamente el ciclo empieza o continuamente. Llega vapor a baja presión, el compresor lo comprime, sale vapor a alta presión con alta temperatura, se condensa ese vapor y sale líquido a alta temperatura. A través del tubo de orificio cambiamos de presión, hay un cambio de presión, seguimos con líquido a baja temperatura, en el evaporador se evapora y salimos con vapor a baja presión y a baja temperatura, ¿vale? Y el ciclo se repite constantemente. Los tipos de compresor que utilizamos son los compresores de embrague cíclico, que es el clásico compresor donde tenemos un embrague que va a estar operando, y dependiendo de la presión con la que esté trabajando, se desacopla o se acopla lo que es el embrague compresor. ¿Sale? Normalmente tenemos aquí un eje, este es el eje, esto va a hacer girar, y esta paletita trae un plato que es lo que va a hacer que los pistones giren en esta forma, hacia los lados. Conforme esto va girando, obviamente se acopla el clutch del compresor, empieza a girar el eje y los dos pistones empiezan a comprimir el gas. Cuando llega a cierta presión y dependiendo de las condiciones que hay en el sistema, desacopla el clutch, sigue trabajando. El sistema, cuando empieza a perder temperatura, volvemos a comprimir. Y así es un ciclo constante. A diferencia de un compresor de embrague cíclico, un compresor de desplazamiento variable es prácticamente lo mismo, solamente que la diferencia es que lo único que vamos a modular es el plato de bamboleo. El plato de bamboleo va a cambiar de posición a inclinado, que va a hacer una mayor presión o una mayor compresión del gas, va a cambiar y se va a poner un poquito más vertical, que no va a generar tanta compresión dentro del gas, por lo tanto no va a haber tanta presión. ¿Vale? Esto es para aliviar la presión del sistema o del lado de alta presión del sistema de aire acondicionado. En este caso, y a diferencia de un compresor de desplazamiento fijo, el clutch de la polea siempre va a estar activo. Va a acoplar
y nunca se va a desactivar a menos que tú apagas el aire acondicionado. Cuando tú apagas el aire acondicionado, el embrague del compresor se desacopla y obviamente no trabaja, pero cuando tú enciendes el compresor, este se acopla y no se vuelve a desacoplar. Y esta es una función totalmente normal porque lo que varía es el plato de bamboleo. Lo único que va a variar es su posición, o sea, de más inclinado, que es cuando va a hacer una compresión más fuerte, a poquito más vertical, y en ese momento obviamente la compresión es un poquito más suave, ¿vale? Y no hay tanta presión, pero lo que es el clutch siempre va a estar activado mientras tú tengas prendido el aire acondicionado. Otro de los componentes que ya vimos es el condensador. Básicamente entra vapor caliente a alta presión, aproximadamente 80 grados centígrados, y sale un líquido tibio aproximadamente a 57 grados centígrados, pero sigue teniendo alta presión. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente dijimos que se condensa retirando calor de lo que es el vapor, retiras calor y por eso se condensa. ¿Cómo retiramos el calor? A través de un motor ventilador que tenemos instalado en la parte del radiador o en la parte del condensador. Hay algunos autos que solamente utilizan un solo ventilador, o hay algunos otros que utilizan hasta 2 motoventiladores, y estos ventiladores son incluso de velocidad variable. Se pueden trabajar en baja o en alta. Uno y uno, los dos en baja o los dos en alta. El tubo de orificio es donde se hace el intercambio de presiones, como habíamos comentado. Normalmente tenemos una entrada que es por fuera. Esto está forrado, este tubo está dentro de un componente. Normalmente nosotros vamos a ver así como un tubo grueso, y dentro de ese tubo grueso están estos componentes. Esta es una malla de entrada, esta es la parte de entrada. Es un filtro de pantalla que retiene algún contaminante que llegara a tener el sistema, ¿vale? Normalmente cuando se contamina el sistema, o hacemos una mala carga, o simplemente agarramos el botecito y le damos vuelta y le hacemos así, pues obviamente vamos a meter mucho contaminante aquí al sistema. Esto es lo que va a filtrar. Y si ustedes se fijan en el número 3, tenemos un pequeño orificio de latón, que eso es lo que nos va a permitir que tener mucha presión, empezar a meter ese líquido poco a poco y dejar que salga por el otro lado, por el filtro de pantalla, que es el número 2, que tiene del lado de baja presión ya, ¿sale? Va a salir poco a poco, y ahí viene el intercambio de presión y el intercambio de temperaturas, ¿sí? Es gracias a ese pequeñito orificio de latón, y ahí se hace el primer intercambio, sobre todo de lo que es de presión, y al bajar la presión, al perder la presión de ese gas, precisamente también pierden mucha temperatura. También la válvula TXV es exactamente lo mismo, solo que esta válvula está modulada, o sea, no tiene un orificio fijo, como en este caso, que es un pequeño orificio y de un solo tamaño, y eso es lo que hace el cambio de temperatura. En el caso de la válvula TXV, vamos a tener incluso restricción. Vamos a modular la cantidad de gas que va a atravesar, de líquido que va a atravesar la TXV, y esto depende también sobre todo de la información que reciba de la temperatura que hay en el sistema, qué tanta temperatura hay, si ya es alta obviamente va a restringir un poquito más lo que es el paso para bajar más la temperatura. Si la temperatura es muy baja, va a abrir un poquito más para que deje pasar un poquito más rápido el líquido y no pierda tanta temperatura, ¿sale? Esto es así como que esta válvula TXV, y por eso es TXV es por sus siglas en inglés, Temperature Expanse Valve. Se va a ajustar dependiendo de la cantidad de líquido a presión que entra al evaporador y los cambios de carga y temperatura que afectan el volumen que entra dentro del evaporador, ¿sale? Ahí sí tenemos un poquito más de control, y muchos ya sobre todo los sistemas automáticos de aire acondicionado ya utilizan válvulas TXV en vez de tubos de orificio. ¿Por qué? Porque pueden controlar mucho mejor lo que son los cambios de temperatura y qué tan frío o qué tan tibio necesitamos el aire o el evaporador para hacer el intercambio de calor. Porque recuerden, no siempre necesitamos el aire a 16 grados, ¿verdad? A menos que seas pingüino, siempre vas a tener
siempre vas a tener la temperatura en lo más bajo posible. Pero los sistemas de aire acondicionado automáticos, lo que haces tú es seleccionar una temperatura y dependiendo de esa temperatura que tú seleccionaste, es como va a estar haciendo la restricción o la modulación del intercambio de calor en el gas refrigerante. ¿Vale? Este es el diagrama. Normalmente aquí tenemos cómo viene la presión y lo que va a entrar hacia el evaporador. Este flujo está regulado en este caso por un diafragma que está controlado por un tubo de detección de calor. Dependiendo de la temperatura que tengamos en la salida del evaporador, entonces aquí va a permitir que pase menos o más flujo de gas, dependiendo qué tanta temperatura tengamos, tan fría o tan caliente. Vamos a dejar, si tenemos muy fría, va a dejar pasar un poquito más rápido el líquido para que no se enfríen tanto. Si ya está caliente, va a restringirlo más para que pierda más temperatura y enfríe más el refrigerante. ¿Vale? Dentro del evaporador, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Simplemente aquí tenemos el condensador. Habíamos dicho que del condensador salía líquido a alta presión, a alta temperatura. Líquido a alta presión, perdón. Y aquí se hace el cambio de presión, ya sea por la válvula TXB o por el tubo de edificio, entra hacia el evaporador en forma de líquido en baja presión y debido al intercambio de calor, esto se evapora y se va nuevamente hacia el compresor. Antes, pues obviamente pasa por lo que habíamos dicho, por el acumulador secador, que básicamente es un desecante, quita todo lo que es la humedad y controla también el flujo de lubricante hacia el compresor. También tenemos en algunos otros sistemas también tenemos un receptor secador, que simplemente lo que va a pasar es que va a entrar y salir lo que es el gas, pero aquí en el receptor vamos a tener un filtro y un desecante, precisamente toda la humedad que haya dentro del sistema, ya sea por porosidad o por contaminación, se quede dentro de este desecador para que no afecte lo que es la operación del gas refrigerante, sobre todo cuando cambia de baja presión a alta presión, y obviamente tenemos alta presión en gas, obviamente, y luego tenemos alta presión en líquido. Todos esos cambios, si hay humedad presente, se alteran. Incluso puede aumentar la presión dentro del sistema y afectar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Para eso tenemos este tipo de componentes. Los interruptores, obviamente hay varios interruptores, hay que trabajan de manera diferente dependiendo de lo que es el sistema de aire acondicionado. Tenemos interruptores cíclicos de presión, que obviamente utilizan un diafragma y dependiendo de la presión que ya tenemos dentro de lo que es el sistema, pues obviamente interrumpe lo que es el funcionamiento del compresor. ¿Vale? Tenemos también un interruptor que, por el contrario, previene la operación del compresor cuando la presión del sistema de refrigeración cae demasiado. ¿Vale? Con muy poquito gas, pues no es posible que trabaje el compresor. Por eso cuando tenemos fugas, el compresor, lo primero que deja de funcionar es el compresor. Ahora aquí también cabe mencionar un gran mito que tenemos sobre los aires acondicionados. El gas no se desaparece, no se consume, no se degrada. Bueno, se llega a degradar, pero ya después de muchísimo tiempo, pero no pero más bien es porque agarra humedad o absorbe humedad a través de las mangueras o de la porosidad de las mangueras, porque al final de cuentas no son totalmente selladas. Puede llegar a adquirir un poco de humedad y eso afecta lo que es la calidad del gas. O sea, el gas de aire acondicionado no es gasolina. Si nosotros deja de funcionar el compresor por falta de gas refrigerante, no es porque el gas se terminó. ¿Sí? Este sistema es sellado y si no tiene gas el sistema es porque existe alguna fuga. Y lo que hay que hacer es corregir la fuga o localizar la fuga, corregirla y luego realizar la carga de gas. Porque al final de cuentas, si tú, es que ya se acabó el gas, hay que recargarlo otra vez, pues no es gasolina. O sea, ese tiene que durar muchísimo tiempo.
Si no tienes gas, lo primero que hay que hacer es una prueba de fugas, detectar de dónde está perdiendo gas el sistema, reparar la fuga y ya después hacer nuevamente una recuperación de vacío y cargar lo que es el gas refrigerante y cargarse el aceite del compresor, ¿vale? No nada más, ya no tiene gas, échale un poquito, no es gasolina, ¿vale? Tenemos interruptores termostáticos, pues prácticamente está tomando la temperatura de lo que son las líneas y sobre todo está en el condensador, en el evaporador. Para evitar el congelamiento del evaporador, obviamente tenemos ahí un sensor de temperatura. Cuando ya detecta cierta temperatura que está muy frío, lo que hace es interrumpir el ciclo de compresión para que no baje tanto la temperatura y evitar que se congele. Cuando hay sistemas muy restringidos o que hay alguna restricción dentro del sistema, por alguna razón, esas temperaturas bajan muchísimo, el evaporador se llega incluso a congelar y el congelarse incluso puede llegar a perforarlo, provocando precisamente las fugas de gas refrigerante que tendríamos que reparar para poder volverlo a cargar o para volver a echar a andar lo que es el sistema de aire acondicionado. ¿Vale? Este sensor, como les comentamos, está dentro del evaporador, hay un cableado, ¿vale? Y esto va dentro de la caja del evaporador donde está el motor soplador. Normalmente ahí es donde se congela este sistema. También tenemos algunos interruptores de presión de apagado dentro de lo que es el compresor, precisamente para evitar altas presiones, y si llega a haber una alta presión por una sobrecarga de gas de gas refrigerante, tenemos una válvula de alivio de presión instalada en el compresor que explota bien padre. Me ha pasado un par de veces que he visto que cargan el gas simplemente con un par de manómetros y poniendo de cabeza el contenedor del R134, y hay más o menos al tanteo cuando ya ven que tiene cierta temperatura, ya con eso, ¿sí? No, ese gas se carga con equipo especial y obviamente tienes que cargar los gramos exactos que lleva el sistema, ¿vale? Un sistema doble incluso puede llevar hasta medio kilo, pero un sistema normal unos 250 a 300 gramos y no más, para evitar una sobrepresión. Y precisamente para que esa válvula de liberador de presión pues no explote, porque se oye bien padre cuando explota. Y obviamente el sistema de aire acondicionado está combinado con un sistema de calefacción. ¿De dónde tomamos el calor? Pues del motor del vehículo, ¿vale? El mismo refrigerante que está circulando a través del radiador y que lo está calentando el motor, tenemos una derivación hacia un núcleo de un calentador que va normalmente a un lado de lo que es del evaporador. Este núcleo es el que proporciona el aire caliente y el evaporador es el que proporciona el aire frío, ¿vale? En conjunto pueden empezar a regular lo que es la temperatura. Si tú necesitas una temperatura de unos 22 grados centígrados adentro de tu vehículo y está haciendo frío, pues obviamente dentro de lo que es el núcleo del calentador o la caja de temperatura hay compuertas o paletas que van a estar moviéndose para tomar ya sea aire caliente o aire frío y regular la temperatura. Como le habíamos dicho, en un sistema normal, tú regulas esa paleta de modo manual, ¿vale? Tienes una bolita azul y una bolita roja. Entre más lo acerques al rojo, pues obviamente va a haber más calor, ¿sí? El sistema automático lo hace de manera automática. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Es en tu pantalla simplemente seleccionar qué temperatura deseas. Incluso hay sistemas que son bisona o hay algunos sistemas que son de triple zona, o sea, tanto el conductor como el pasajero como los pasajeros de atrás pueden elegir qué temperatura quieren en su zona, ¿vale? Pero se siente bien chistoso porque cuando tu esposa le pone calientito y tú tienes en frío, tú tienes este brazo todo frío y este brazo todo calientito, ¿sale? Porque de este lado hay calor. Y recordemos que el calor fluye de la zona más caliente hacia la zona más fría, ¿vale? A mí me ha pasado varias veces en el auto que vengo así bien fresco de aquí para acá, estoy súper fresquecito, pero de aquí para allá incluso tengo hasta mi mano viene caliente porque mi esposa tiene la temperatura
en 26 grados porque odia el frío, ¿sale? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, tú puedes seleccionar la temperatura que quieras en cada uno de los lados del pasajero, o incluso la misma temperatura. Pues hay un botón que dice Sync para sincronizar precisamente la temperatura de todo el vehículo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Pues para nosotros es bien simple, nada más seleccionamos 25 grados y le apretamos el botoncito que dice Auto. Punto. Es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer más. Pero para el sistema, pues no termina ahí. Porque se tiene que hacer diferentes comprobaciones para poder llegar a la temperatura que tú seleccionaste. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero tiene que verificar qué condiciones se tienen que cumplir para poder activar el compresor. O sea, no nada más es un interruptor, un relevador y empieza a funcionar el compresor. El compresor normalmente ya está operado. Tenemos un módulo de control del aire acondicionado que normalmente está en la cabeza de la temperatura, o sea, en el mismo donde regula la temperatura, ahí mismo viene el módulo de control del aire acondicionado. Tenemos un módulo de control que se comunica a su vez con el BCM, que es el Body Control Module, y a su vez también se comunica con el SM. ¿Para qué se comunica con el SM? Porque tiene que verificar que el voltaje de la batería esté entre 9 y 18 volts, o sea, que no haya descarga de batería. Ya habíamos hablado la semana pasada de los sistemas avanzados de carga, ¿vale? Si no se cumple esa condición, va a entrar como supresión de cargas eléctricas y no va a arrancar. La temperatura refrigerante de motor es de menos de 124 grados centígrados, es decir, no estamos entrando sobre calentamiento en el motor. Y la velocidad del motor es de arriba de 600 revoluciones y menor a 5500. O sea, no estamos intentando rebasar o forzando al motor queriendo tener la máxima potencia. Porque en ese caso, cuando nosotros queremos hacer un rebase y aceleramos a fondo, exigiendo toda la potencia del motor, el sistema de aire acondicionado se desconecta precisamente para darte toda la potencia disponible. Recordemos que el aire acondicionado reduce aproximadamente hasta en un 5 o 7% la potencia del motor, o es lo que representa de carga en el motor. ¿Qué es lo que hace cuando tú quieres toda la potencia? Quitamos esa carga y toda esa potencia la vamos a transmitir a las ruedas. ¿Sale? La presión del lado alto está entre 269, bueno, en este caso, dependiendo el sistema, puede estar entre 39 y 425 libras. La posición del acelerador es menor al 100%, lo mismo que hablábamos. Si tú estás exigiendo toda la potencia, el sistema de aire acondicionado se va a desconectar. La temperatura del evaporador es mayor a 3 grados centígrados, obviamente previene el congelamiento del evaporador. El SM no detecta la carga de torque inmoderada. El SM no detecta calidad de ralentí insuficiente, o sea que esté fallando el ralentí o que esté fallando el vehículo y las revoluciones bajen más. Pues obviamente el SM, si se cumpliera esa condición, tampoco se prendería el aire acondicionado. Y la temperatura ambiente es mayor a 1 grado centígrado. Si tenemos menos 2 grados en el ambiente, pues la verdad es que lo que menos queremos es aire frío, ¿verdad? Por eso tampoco prendería el compresor del aire acondicionado, ¿sí? Si se cumplen todas estas condiciones, entonces el BCM le dice al SM, ¿sabes qué? Si es también todas las condiciones, y el SM comanda la activación del compresor. O sea, ya no, como les comentaba, ya no nada más es un interruptor, un relevador y el compresor. No. Son todas esas condiciones y el compresor en la mayoría de los casos está comandado por la computadora del motor o el SM, Engine Control Module. ¿Qué estamos monitoreando? Ya que una vez que encendió, estamos monitoreando sensores de temperatura ambiente, o sea, cuál es la temperatura que tenemos afuera, temperatura de aire inferior izquierdo, inferior derecho, superior izquierdo, superior derecho. Tenemos sensores de temperatura en todos lados precisamente para estar regulando la temperatura de la cabina y llegar a la temperatura que tú seleccionaste en el medio ambiente dentro del auto, ¿sí? Para esto, si tú pones 20 grados, lo que puede hacer en un inicio, en un día caluroso, lo que puede hacer el sistema es poner todo el ventilador, la mínima temperatura para que se alcance
lo más rápido posible la temperatura seleccionada dentro de la cabina. Conforme se va alcanzando la temperatura, entonces va a ir regulando lo que es la velocidad del aire y la temperatura dentro de la caja de calor, ya sea tomando un poquito más de aire caliente o tomando un poquito más de aire frío, bajando la velocidad, y con eso va a mantener el ambiente o la temperatura ambiente que tú seleccionaste dentro de la cabina del auto. Constantemente va a estar monitoreando todos estos sensores de temperatura, tanto externos como internos, para que tú puedas tener o para que siempre se conserve la temperatura. Si empieza a hacer más sol, si empieza a hacer más calor en el exterior, entonces lo que va a interpretar es que necesitamos más aire frío adentro, va a bajar la temperatura del aire, pero iba a subir lo que es la velocidad del motor soplador. Automáticamente, tú no tienes que hacer absolutamente nada ni estarlo regulando, solo lo va a hacer. Por eso cuando tú vayas conduciendo, de repente vas a notar que va a empezar a salir un poquito más de aire por las rendijas, o incluso que el aire puede salir incluso por los pies o por las rendijas de los pies, por la rendija de las frontales, o incluso podría salir por la rendija del defroster, ¿vale? Y eso lo selecciona de manera automática el sistema. ¿Por qué? Porque va a regular la velocidad del motor ventilador, precisamente. Va a posicionar los actuadores de temperatura del aire dependiendo de la temperatura exterior y qué temperatura tienes en la parte de adentro. Va a posicionar el actuador de recirculación. De repente es una queja muy común en estos sistemas que dicen los conductores: es que siempre quiero que el vehículo esté en recirculación o que el aire esté recirculando todo el tiempo. Eso incluso no es sano, ¿sí? Eso que esté todo el tiempo recirculando el aire no es sano. En todos la mayoría de los sistemas, si no es que todos, después de cierto tiempo, yo por ejemplo les puedo comentar en Volkswagen, después de 10 minutos se abre la compuerta para que tome aire fresco del exterior más o menos durante 30 segundos y después la cierra automáticamente y ya vuelven al modo de recirculación. Pero no todo el tiempo está recirculando dentro de la cabina, ¿vale? Se estaría viciando y lo que estaríamos recirculando es CO2, que es lo que estamos respirando nosotros, ¿vale? Todos los sistemas hacen lo mismo, ¿vale? En algún momento la puerta de recirculación va a tomar aire fresco del exterior, aunque esté en recirculación, aproximadamente 30 segundos, un minuto, vuelve a cerrar la compuerta y vuelve a recircular todo el aire dentro de la cabina. Y obviamente solicita la operación del aire acondicionado y controla el compresor del aire acondicionado. Es cuando, dependiendo sobre las señales que esté recibiendo, va a hacer que encienda o que apague el compresor de manera automática, ya sea compresor cíclico o compresor variable, cualquiera de los dos con el que esté equipado. Normalmente los sistemas automáticos traen compresores variables, que son los que habíamos hablado, que conecta el clutch y no se vuelve a desconectar hasta que tú apagues el aire acondicionado. Hay un sensor muy importante para este vehículo, que es el sensor de temperatura del parabrisas y la humedad interior. Incluso este mismo sensor nos ayuda cuando el parabrisas se está empañando en días fríos, lluviosos, y nota humedad o empieza a detectar humedad dentro del parabrisas. Automáticamente, incluso sin que tú prendas el aire, va a comandar a encender el aire acondicionado y va a dirigir el aire hacia lo que es el parabrisas, precisamente para desempañarlo y que tú tengas la mejor visión posible, ¿sí? A veces ya cuando tú seleccionas el modo de desempañante, lo que hace es prenderlo o empezar a operar el aire frontal para quitar la niebla del parabrisas delantero, y comanda lo que es la resistencia del medallón trasero para calentarlo y precisamente también retirar todo lo que es la condensación de la humedad en el parabrisas y tú tengas la mejor visión dentro del vehículo. Cuando se activa este sistema, también se activa el aire acondicionado con el fin de retirar la humedad que provoca esa condensación. Recordemos que lo que empaña los vidrios es la humedad que hay dentro de la cabina.
una de las funciones del aire acondicionado es precisamente retirar esa humedad para que no se empañen los vidrios. Chéquenlo, siempre que ustedes prendan el defroster, bueno, lo que es el desempañador, siempre se va a prender lo que es el aire acondicionado, va a seleccionar el módulo de entrada de aire fresco, y al cabo de aproximadamente 2 minutos ustedes van a notar que no nada más el parabrisas se desempañó, sino también los vidrios laterales también están desempañados porque ya retiró la humedad que estaba dentro de la cabina. ¿Vale? Otro sensor bien importante es el sensor de iluminación o ambiente, de iluminación ambiente o sensor solar o sensor de carga solar. Muchas veces, digo, ya creo que hoy ya no se estila tanto, pero yo sí he visto todavía algunos autos que tienen así, no precisamente el peluche en el tablero, pero sí le ponen algún tapetito para proteger y que no se vaya a cuartear el tablero, porque es no es de piel, a lo mejor es un poquito de plásticos suaves, y el sol vaya a dañar el tablero, y le ponen algún tapetito o algún protector. Si ustedes hacen eso y cubren ese sensor, la verdad es que sí estamos interfiriendo con la operación del sistema de aire acondicionado automático, porque una de las principales funciones es ver qué tanta carga solar hay en el ambiente. No es lo mismo operar el sistema de aire acondicionado a las 11, 12 del día, 2 de la tarde, que es cuando más carga solar hay, que a las 6 de la tarde, cuando ya el sol ya está más horizontal, los rayos son más perpendiculares, ya no hay tanta carga solar y ya no necesita a lo mejor tanta fuerza, tanta potencia la operación del sistema automático de aire acondicionado. Así que este pequeño sensor, que normalmente viene como una bolita en la parte central del vehículo, siempre manténganlo descubierto y en la medida de lo posible limpio. Los sensores de temperatura, pues básicamente son termistores de 2 cables, normalmente de coeficiente de temperatura negativo, o sea, menor temperatura, menor resistencia. ¿Vale? A mayor temperatura tienen mayor resistencia, y así es como indican a la computadora qué temperatura hay en el aire. Funciona dentro de un rango de entre menos 40 grados y 85 grados centígrados. Están instalados en los ductos de distribución de aire, tanto en los frontales como en los pies, incluso si es trasero también en el trasero, y miden la temperatura que fluye la temperatura del aire que fluye a través de estos ductos, y continuamente le están retroalimentando al módulo de control del aire acondicionado qué temperatura hay, para que pueda calcular qué tanto más o qué tanto menos tiene que modular esa temperatura. Igual, el sensor de temperatura del evaporador es un termistor de 2 cables, normalmente funciona dentro de el mismo rango de temperatura, y indica que si cae la temperatura de debajo de 3 grados centígrados de la temperatura del evaporador, entonces va a apagar el compresor para evitar que se congele. ¿Vale? Ese es uno de los a veces cuando no prende el compresor es porque sigue este sensor de temperatura, a lo mejor está marcando que está muy frío cuando no lo está, y por eso impide lo que es el funcionamiento del compresor. Tenemos sensores de presión de refrigerante, igual lo mismo, que son piezoeléctricos de 3 cables, corriente, tierra y señal de referencia. Con base en esa referencia, dependiendo del voltaje que estamos recibiendo de referencia, es la presión que tenemos dentro del sistema, y si sale de ese valor o se acerca al valor de una alta presión, lo que hace es que interrumpe el funcionamiento del compresor para evitar una sobrepresión dentro del sistema, o simplemente cuando el gas ya alcanzó su presión normal de trabajo, se interrumpe, ya sea que si es un compresor cíclico, interrumpe el compresor. Si es un compresor de desplazamiento variable, simplemente el plato de bamboleo se vuelve horizontal para dejar de estar comprimiendo el gas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el plato de bamboleo? Cuando está así, esto gira, el plato hace esto. ¿Por qué? Porque está inclinado. Cuando queremos dejar de comprimir, simplemente se pone horizontal y gira
de esta forma y deja de estar mandando presión dentro del sistema. ¿Sale? Pues bien, de hecho, la verdad es que tenemos el tiempo un poquito limitado en estas ocasiones, pero vamos a preparar entonces la segunda parte de este tema, que es precisamente lo que son fallas comunes, cuáles son algunos síntomas y qué es lo que provoca esos síntomas. Por ejemplo, síntomas como mal olor, síntomas como no opera el compresor, síntomas como tengo una sobrepresión en el sistema, síntoma porque que el sistema tiene la misma presión, el compresor sí funciona, pero todo él tiene la misma presión, etcétera. Todos esos problemas comunes vamos a hablarlos en una segunda parte de este tema. Vamos a prepararlo para presentárselos a ustedes a través de la Caravana de Mecánica Online, que va a ser todavía y por un tiempo la forma de estarnos comunicando con ustedes. Así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. No dejen de visitar la página de Ozun Automotive, ya sea en Facebook, en Instagram, o visitar la página de Más Refacciones, donde viene la sección de Ozun. Ahí también van a poder encontrar todos los productos que maneja Ozun con la mejor calidad y el mejor precio. ¿Cuáles son los productos que maneja Ozun en este caso? Pues bien, ellos se dedican a la manufactura de productos de iluminación LED, y la innovación es una de las características que tienen ellos, ¿vale? Ellos cuentan con varias líneas de negocio, como son kit de xenones. De hecho, ellos tienen todo el kit, lo que son focos y balastras, kit de LED, como los que están aquí en la mesa. Tienen también algunos lo que son faros y barras de LED de alta intensidad, así como algunos otros accesorios como módulos, transformadores para los kits de xenón, así como barras de techo, portaequipajes y barras para bicicleta, ¿vale? Todos ellos los pueden encontrar dentro de lo que es la página de Ozun Automotive en Facebook o en masrefacciones.com /Ozun. Ahí van a poder ver el catálogo, aplicaciones y todos los productos que manejan directamente en Ozun, ¿vale? Pues no me queda más de agradecer su participación, su presencia. No dejen de escribir comentarios, qué es lo que más, qué otros temas les gustaría que tratáramos. Aquí vamos a estar conectados, estuvimos conectados durante todo lo que fue la transmisión para poder contestar a sus comentarios, sus preguntas y sobre todo leer sus sugerencias. No dejen de seguirnos, no dejen de compartir con sus conocidos esta transmisión y denle like, recomiéndanos, compártanos. Sabemos que llegamos a muchos lados, no nada más en México, estamos llegando incluso a Colombia. Hemos recibido mensajes de Perú, de Colombia, de Guatemala, El Salvador. Un saludo para todos ellos y esperamos contar nuevamente con su preferencia en estas transmisiones. Me despido, mi nombre es Sergio Barajas y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. Gabriel, más que amortiguadores. Cambio de los amortiguadores. Recomendaciones generales. El reemplazo de los amortiguadores es un mantenimiento fundamental para mejorar el desempeño de los elementos de seguridad del vehículo. 1. Utilice la pistola neumática o de impacto solo para desmontar los amortiguadores. Nunca utilice esta herramienta para el ensamble de los componentes. Exceder la cantidad de torque en las fijaciones afecta directamente los componentes, ocasionando fatiga de material y desprendimientos de montajes. 2. Utilice siempre herramientas apropiadas para comprimir los resortes del amortiguador. 3. Utilice siempre la llave dinamométrica, la cual empleará para la fijación de tuercas y tornillos al par de apriete especificado por el fabricante.
Desmontaje del amortiguador delantero. Amortiguador delantero tipo McPherson. Suba el vehículo con elevadores hidráulicos para comenzar el desmontaje. Retire el neumático. En la parte inferior, el tubo de amortiguación está fijado a la mangueta mediante tornillos y tuercas. De ser el caso, dependiendo del vehículo, puede comenzar retirando la rótula de la dirección, la cual se une al amortiguador. Para extraer la rótula, utilice un extractor de rótulas. En esta ocasión, utilizaremos un extractor de rótulas de impacto. Existen otros tipos de separadores de rótulas universales como los que se muestran a continuación. Retire los demás tornillos que se conectan al tubo de amortiguación con diversos componentes de la suspensión como bieleta o terminales, tornillos estabilizadores y rótulas. Verifique el buen estado de las piezas y en caso necesario, reemplácelas. Desconecte mangueras de líquido de frenos y cables del sensor ABS que podrían estar sujetadas al tubo de amortiguación dependiendo del vehículo. Retire la mordaza o caliper y el disco de frenos. No olvide sujetar adecuadamente el caliper durante el procedimiento para evitar que cuelgue su manguera y provoque problemas posteriores en el sistema de frenos. Retire la rótula, de ser el caso, que sujeta la mangueta en la suspensión. Desconecte el eje del ensamble del amortiguador y mangueta retirando la tuerca ubicada en el centro de la masa de rueda. A continuación, afloje el o los tornillos superiores de la base del amortiguador ubicados en la parte de arriba para comenzar a retirar el ensamble del amortiguador. Una vez retirado el ensamble, podrá examinar de mejor forma el estado de los componentes. Proceda a continuación a separar la mangueta del tubo de amortiguación. Para facilitar el desensamble, dependiendo del modelo del vehículo, podrá utilizar un tornillo con terminado de cuña colocado como se muestra. Al girar el tornillo de cuña, podrá permitirnos separar el amortiguador de la mangueta fácilmente sin necesidad de golpear para separarlos. Desensamble de amortiguador. El siguiente paso consiste en la compresión del resorte helicoidal del amortiguador. En esta ocasión, se utilizará una prensa especial para la compresión del resorte. Coloque el amortiguador en el espacio designado para el retiro de su resorte. Sujete en los diferentes puntos el resorte del amortiguador y también en el plato de la parte superior. Gire la llave de la prensa de resortes para comenzar a comprimir el resorte. Retire el tornillo superior del amortiguador para continuar con su desmontaje. Verifique que los componentes como el cubrepolvo no tengan daños o fisuras. Retire el cubrepolvo, la goma de rebote y goma del amortiguador que se utilizará en el próximo nuevo amortiguador. Amortiguadores Gabriel Ultra Chromium MX. Diseñados para dar mayor estabilidad, control y durabilidad por su sistema valvular, acabados en cromo duro y montajes reforzados, ponen en su camino la respuesta y estabilidad que usted necesita para que tenga una gran experiencia de manejo en cada viaje. Montaje de amortiguador delantero. Ensamble de amortiguador. Comience colocando la goma del amortiguador, posteriormente la goma de rebote y finalmente el cubrepolvo. A continuación, coloque el amortiguador en el resorte en donde previamente se montó. Apriete la tuerca superior para comenzar a ajustarlo, verificando que la goma asiente correctamente en el resorte. Gire la llave para liberar el amortiguador poco a poco. Retire los brazos de compresión que ahora estarán sin presión
y el ensamble del amortiguador estará ahora listo para ser montado en el sistema de la suspensión. Una vez reemplazados todos los componentes necesarios, se deberá montar el amortiguador con el mismo procedimiento inverso que tomó para su desensamble. Es importante que los aprietes de tornillos a partir de este momento sean utilizando una llave dinamométrica en vez de la pistola de impacto, aplicando donde sea necesario el torque recomendado por el fabricante. Desmontaje del amortiguador trasero. Antes de elevar el auto para proceder con el reemplazo de los amortiguadores traseros, se recomienda aflojar el tornillo de la base de los amortiguadores en la parte superior. En este caso, la ubicación de la base del amortiguador se ubica retirando las grapas que fijan las vestiduras de la cajuela. También puede tener acceso a la base dependiendo del vehículo al abatir los asientos traseros. Posteriormente, podrá retirar la llanta con la tuerca de la base puesta pero no apretada. Eleve el auto hasta ubicar una distancia donde pueda alinear una torre bajo el conjunto de la suspensión. Descienda el vehículo hasta donde se pueda soportar el ensamble y sea posible desatornillar los tornillos de fijación del amortiguador. Este soporte al conjunto permitirá extraer el amortiguador para su reemplazo. Retire la tuerca previamente aflojada de la base del amortiguador y los accesorios que vengan en el montaje. Remueva el tornillo de fijación del amortiguador. Una vez retirados los tornillos de la base y la parte inferior del amortiguador, el amortiguador se podrá retirar. Realice el procedimiento mencionado para ambas ruedas al mismo tiempo cada paso, con el fin de poder retirar los dos amortiguadores al mismo tiempo. Cuando disponga de un elevador hidráulico para operar el cambio de amortiguadores donde pueda subir más el vehículo, podrá realizar el cambio de estos sin necesidad de retirar las llantas. Desensamble y ensamble del amortiguador trasero. Desmonte a continuación los componentes que se reutilizarán con el nuevo amortiguador. Verifique el buen estado de las piezas del ensamble como son, por ejemplo, en este caso, tuerca de eje, cojinete superior de montaje, rondana plana de soporte, goma de rebote o bumper y el guardapolvo. Verifique que estas piezas no se encuentren rotas o fisuradas. Si es así, deberá reemplazarlas por nuevas. En Gabriel, para este vehículo, el amortiguador ya cuenta con el plato de soporte. Coloque los componentes del amortiguador en el mismo orden inverso del desensamble. A continuación, ya podrá montar estos amortiguadores en sus respectivos lugares, que ingresan a través de los resortes, alineando los tornillos de sujeción y las bases del amortiguador. Para finalizar, se recomienda realizar un procedimiento de alineación y balanceo del auto. Gabriel.